más. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Dilo una vez más conmigo. Oh, Dios, eres grande, Dios, eres fuerte, estás en lo alto y no hay nadie. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Agua, vino, cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Dilo coro. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Dios, Dios eres grande, Dios eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Aleluya. Brillas, brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. no hay nadie como tú. Dios, eres grande, Dios, eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Dilo fuerte, pueblo. Dios, eres grande, Dios, Dios eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos opondrá? Aleluya. Fuerte, conmigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? ¿Quién se nos opondrá? Asombroso es nuestro Dios del cielo, reina con poder, justicia y amor. Asombroso es nuestro Dios. Dilo todos. Asombroso es nuestro Dios del cielo, reina con poder, justicia y amor. Asombroso es nuestro Dios. Dilo fuerte, pueblo. Asombroso es nuestro Dios del cielo, reina con poder, justicia y amor. Asombroso es nuestro Dios. Asombroso
Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa un día más, un domingo más. Aleluya. Es bueno estar en la casa del Señor. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Así le damos la bienvenida a toda la gente que nos visita hoy por primera vez, y la gente que nos está viendo a través de cable o por las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Sean todos bienvenidos. Esta es la iglesia Cristo Viene, ubicada en Baytown, Texas, 15 minutos de Houston, Texas. Si andas cerca de la ciudad, ven y visítanos al 400 Cedar Bayou. La iglesia le da un aplauso más al Señor por toda la gente que nos está viendo. Gracias, Padre. La palabra de nuestro Dios nos dice así en el nombre de Jesús: mas el Consolador. ¿Por qué no damos todas lecturas unánimes? Ya que lo estamos repitiendo por semanas, diga usted. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, bendígalo si lo siente en su corazón. Una pregunta que nos debemos de hacer constantemente o nosotros los hijos de Dios: ¿cuánto conocemos al Espíritu Santo? ¿Y cuánta comunión tenemos con Él? No sea que nos acontezca algo similar a lo que le aconteció al pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Aparece la segunda persona del Dios Trino en la tierra, y el pueblo lo había esperado ya por unos 1600 años aproximadamente. Dios les revela y les da testimonio y muchas formas de que el pueblo de Israel conociera que el que estaba delante de ellos era el Dios encarnado, en la persona de Jesús, Jesús el Cristo. Amén. Sin embargo, ellos se encontraron con un grande problema que posiblemente también nos afecte a nosotros. El problema no es cuestión ya de salvación, sino de revelación en el Dios que se encuentra presente. Aquellos tuvieron grandes dificultades, como lo hemos estado compartiendo. Fueron pocas en sí las personas que lograron ver a Jesucristo como el Dios encarnado. En un momento fue Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otra ocasión otras personas le dijeron de la misma manera. Tomás mismo se postró después de haber tenido dudas de que él había resucitado, y usted conoce ya cómo estuvo el asunto, cómo se desenvolvió cuando se postra delante de él y lo adora. Y así encontramos otras personas, unas de la raza directa judía, otros que no eran directamente judíos, pero fueron pocas las personas, se podrían contar posiblemente con los dedos de las manos, los que la Biblia nos revela que reconocieron a Jesús directamente como el Dios encarnado mientras Él anduvo presente. Después de la resurrección las cosas cambiaron, claro. Ahora, los únicos que no tenían ninguna duda de que Él era el Hijo del Dios Altísimo eran los demonios. Eran los seres caídos, los que constantemente le decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Yo sé que has venido a atormentarnos, y aún no es todavía el tiempo, etcétera. Pero nosotros hemos hablado del Espíritu Santo, y a veces casi lo podemos conectar en forma de título, más que de un conocimiento personal de que anda con nosotros. Cristo lo dijo: no los voy a dejar solos, voy a enviarles al Consolador. ¿Sí? De manera que el Espíritu Santo está con usted en este momento. La Biblia lo dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí me encuentro yo en medio de ustedes. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Aunque la gente diga 1001 cosas, Dios está aquí en medio de nosotros. Pero lo increíble del asunto es que Él se encuentra con nosotros donde quiera que estemos. Si en el trabajo, si a donde tú vas manejando, si es en tu casa, cuando estás durmiendo, allí se encuentra el Dios Espíritu, la tercera persona del Dios Trino en medio de nosotros. Ahora, como ejemplo voy a mencionarles, para que ustedes puedan quizás conectar el error que cometió el pueblo de Israel, en parte con respecto de la presencia del Dios vivo en medio de ellos. Ejemplos hubo muchos. Voy a mencionar 10 cosas así rápidamente, para que ustedes vean 10 de las muchas que acontecieron.
¿cómo es que no había razón alguna por la cual dudasen de que Cristo era el enviado de Dios? Sin embargo, lo dudaron en su mayoría. Ejemplo, primeramente tenemos una de las manifestaciones cuando es anunciado a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, profeta que Isaías ya había declarado que vendría delante del Señor, aparejando el camino, ¿sí? De manera que viene esta revelación a Zacarías, que estaba ministrando en el templo. Él queda mudo a causa de que duda por un momento a la voz del ángel, ya que eran ancianos tanto él como su esposa Elizabeth. Y usted conoce la historia. Esto se conoció por entre el pueblo, sí, claro, principalmente en el templo y también entre la familia de Zacarías. Siguiente cosa que acontece es la aparición del ángel Gabriel a María, la jovencita, la virgen, la cual ella y todos sus familiares se dieron cuenta de esto. De seguro que lo siguieron transmitiendo, tanto que le aparece el Señor, le dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella, la cubriría con su sombra, y el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo, ¿sí? Todo eso se conoció en medio de su familia, de seguro. No tenía que pasarse por alto. Tercero, encontramos a José, que se casaría con María, la jovencita, de la cual pues decía conocemos, vino el Cristo. Y José, por sueño, se le revela, a través del ángel le revela esto a José y le dice que no tuviera temor en recibir a su esposa María, porque lo que había en su ser era engendrado por el Espíritu Santo. Sí, que eran cosas que estaban siendo reveladas a personas en esos momentos que el Mesías aparece en la tierra. Elizabeth tiene un encuentro con su prima 6 meses más tarde de lo que le acontece a Zacarías, su esposo, ya ancianos los dos. Y viene María a visitar a su prima Elizabeth. Y dice, cuando llegó el ser en su vientre, Juan el Bautista, siendo aún un bebé en su vientre, saltó de gozo y fue lleno del Espíritu Santo. Y dice la escritura que Elizabeth, al recibir a María, al ver a María su prima, le dice cuán favorecida era ella, ya que la madre de su Señor venía a visitarle. Usted puede imaginarse. De manera que todo esto se iba conociendo por las familias y por los pueblos que no eran muy grandes en número. Tenían que haberse pasado la información, principalmente si tenía alguna relación con la gente hispana. Somos muy buenos para platicar las cosas, amén. Pero bueno, es otro asunto. La aparición de las huestes celestiales, de los ángeles, millares se cuentan según los estudiosos bíblicos, que aparecen en el día del nacimiento del Mesías. Aparecieron a los pastorcitos que estaban cuidando las vigilias. Y aparecieron, dice que huestes celestiales cantando alabanzas a Dios y diciendo paz en la tierra y en el cielo y en la tierra, y buena voluntad para con los hombres. Y empiezan dándoles esta revelación, etcétera, etcétera. De manera que estos hombres, que no han sido uno ni dos, han sido un grupito ya numeroso, tuvieron que anunciar a sus familiares lo que estaba aconteciendo, lo que les había acontecido. ¿Cuántos lo creen de esa manera? ¿A qué personas se le van a aparecer miles de ángeles en el aire entonando cánticos celestiales y usted se va a quedar callado? No creo que sea tan prudente como para no mencionarlo, ¿verdad? De manera que toda esta gente se estaba dando cuentas. La visita de los sabios que venían del oriente, de la conocida Irak o Babilonia, donde se había establecido el pueblo de Israel a través de Daniel. Y usted recuerda la historia de cuando fueron llevados a Babilonia. Dice que vinieron estos hombres y llegaron con el rey de Israel, Herodes, anunciando dónde se encontraba el rey de los judíos que había nacido, porque habían visto su estrella en el oriente y venían a adorarle. Algunos sacaron esta historia y inventaron por allí que eran 3 personajes, Melchor, Gaspar y Baltasar, y es lo más lejos de las escrituras. Dice la escritura que tanto Herodes con el pueblo se turbaron, no porque fueran religiosos ni temerosos de Dios, se turbaron por la gran multitud de personas que venían dando este mensaje. No podían apresarlos, no podían quizás echarlos fuera. No, era un gran número. Posiblemente algunos dicen que eran entre los 300 de personas que venían con estos hombres sabios. ¿Quiénes eran estos hombres sabios? Tenían que haber sido descendientes de la familia de los hijos de Israel, que se habían quedado cuando los tiempos de Daniel en Babilonia. Y hay una expresión que usan: porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido ¿a qué? A adorarle. Adorarle, bendígalo.
La expresión estrella era algo para el pueblo babilónico o los judíos que se habían quedado en Babilonia, algo de orgullo. La palabra estrella viene de la expresión ángel. Su ángel hemos visto, no un astro. Yo no sé cómo tratan de acomodar que era un astro. Un astro no podía venir pausadamente caminando con ellos en forma lenta, pues en camellos o en caballos o lo que usted quiera caminando. Su estrella viene porque ellos lo agarraban del Antiguo Testamento, donde el Señor llamaba a todos los ángeles como estrellas. Las estrellas, a todas les había dado un nombre. Ahora hay un nombre muy conocido entre el pueblo de Israel que venía de la reina Esther, que significa estrella, que se le dio ese nombre por el rey babilónico, ya que su nombre era Hadasa. Se le dio el nombre de estrella, y ese nombre era muy conocido entre el pueblo de Israel. Ahora viene el ángel, les aparece y les dice: en tal lugar nacerá el Mesías, el Cristo, el Dios vivo. Amén. De manera que bendiga y lo siente en su corazón. Nació en el lugar que los profetas mencionaban que habría de nacer, en Belén. Y tú, Efrata, no eres la más pequeña entre los pueblos de Israel, porque de ti me nacerá el Cristo, el Salvador de mi pueblo. Amén. De manera que todo esto estaba aconteciendo, todo esto sucedió en ese tiempo, en un espacio de 33 años. El pueblo no podía perder el conocimiento de los acontecimientos que habían sucedido. Otra cosa, y Herodes mandó matar a todos los niños. Los profetas y el pueblo de Israel conocía todas estas cosas. Y tú, Raquel, que dice que lloras a tus hijos y no fuiste consolada porque perecieron. Esto lo conocía muy bien el pueblo de Israel, de la mortandad que había de existir a causa que vendría alguien para matar los niños. Raquel, cuando llegó a la tierra de Efrata, usted conoce, venían de Aram con Jacob, su esposo, su hermana, se me escapa el nombre, Lea, gracias hermano, su hermana Lea y todos los hijos que ya Dios les había dado. Y nace Benjamín. Benjamín, el último muchacho que le nació a Raquel de los dos que tuvo, José y Benjamín, y murió Benjamín. Pero ella lloró, dice que lloró por los hijos, murió Raquel, pero Benjamín no murió. Sin embargo, ella lloraba por los hijos y no quiso ser consolada. Esto ya era una profecía que sabían que tendría que acontecer en la venida del Mesías. Después Jesucristo es llevado huyendo a Egipto para que se cumpliera lo dicho por los profetas: de Egipto llamé a mi hijo. Y todo esto era un plan perfecto de Dios. Y con toda esta información y mucha otra, los judíos no reconocieron que aquel que tenían delante de él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Dios que había venido a visitarles conforme a las promesas de Dios a través de los profetas, reyes y sacerdotes. Sin embargo, andaban en medio con él y no le reconocían, tanto que en una ocasión Cristo les hizo la pregunta: ¿quién dice el pueblo que soy? Y ellos le responden: pues unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Vean lo que estaban respondiendo ellos. Y Cristo les dirige: ¿y ustedes quién creen que yo soy? Pedro se armó de valor y por revelación del Espíritu Santo le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Tú eres el Dios encarnado. Ahora, ellos fueron un grupo muy pequeño el que reconocieron la presencia del Creador del universo en medio de ellos. ¿Cómo nos encontraremos nosotros con respecto del Espíritu Santo? Sabemos que está en nosotros, sabemos que está con nosotros. ¿Qué tanta comunión tenemos con Él? ¿Qué tanta familiaridad hay entre Él y nosotros? ¿Cuánto hablamos con Él? ¿Cuánto nos damos cuenta de que está presente? Si nosotros conociéramos de que Dios está ahí enfrente de nosotros, nos abstendríamos de hacer muchísimas cosas que ofenden la santidad del Dios que está en medio de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No muchas de las cosas que cometen los cristianos no lo harían si en ese momento miraran al Dios creador del universo a su lado. De manera que hay un problema de revelación en nuestro corazón. Ahora, Jesucristo, la segunda persona del Dios Trino, Él es quien nos revela al Padre. Vino a revelarnos al Padre. El Espíritu Santo viene a revelarnos a Cristo. Y para conocer al Espíritu Santo necesitamos el ejemplo y la palabra de Jesús. De manera que es una unión perfecta y eterna. Queremos conocer al Dios que anda caminando con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay división, recuerde, siempre lo voy a estar diciendo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu es el mismo. Amén.
De manera que hoy en este día voy a usar una escritura para ver qué tanto conocemos al Espíritu Santo, y estaré hablando un poquito de ello. Lucas capítulo 10 versículo 25, ahí nos concentraremos. Lucas capítulo 10 versículo 25 en adelante. Va a haber un ejemplo, y el Señor Jesucristo en este ejemplo nos revela muchísimas cosas. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley, un doctor de la ley, un abogado de la ley, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Qué bonita expresión, qué bonito anhelo, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesucristo le contesta con dos preguntas: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo interpretas? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, cosa que se encuentra en Levíticos capítulo 19, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28 y 29. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, de seguro que Cristo conocía muy bien la vida de este, como nada se escondía del Señor, él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Si usted estudia en la Biblia, se va a dar cuenta que el prójimo era el vecino cercano, el hermano cercano, the neighbor. Pertenecían a la misma familia de Israel, al pueblo creyente. De manera que Cristo está diciendo: es tu hermano cercano, el que está cerca de ti. ¿Sí? Es a lo que se refería la escritura. El hombre dice: pues ¿quién es mi hermano? Bueno, él tenía grande dificultad, la tenemos nosotros. Cristo les dice a los discípulos en Mateo 11, 27, y ahorita regresamos a la escritura: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. El conocer a Dios nos ser revelado por la palabra de Dios, por la administración del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es Jesús quien se encarga de revelarnos esos secretos en su palabra, que el Espíritu Santo nos está ministrando. Encontramos nosotros en Lucas capítulo 10 verso 27, el versículo que leímos: amarás al Señor de Dios de todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué este hombre se concentra en el prójimo? ¿Por qué se concentra en el prójimo? ¿Qué es lo que influyó en este hombre escriba para que diga a tu prójimo? Porque va a decir: ¿y quién es mi prójimo? Lo dice claramente en el versículo 21: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Este hombre guardaba la ley como la mayoría de los judíos. Eran muy cuidadosos de no quebrantar la ley hasta donde fuera posible. Pero este hombre tenía grande dificultad, como la mayoría de ellos tenían, con respecto del mandamiento que Dios había dado con respecto del prójimo. Recuerde lo que dice Dios a través del apóstol Santiago: ¿por qué dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo? O a tu cercano, o al hermano que ves. Tú dices: yo amo a Dios, pero tienes dificultad con tu hermano. Eso no puede ser así. ¿Cómo puedes amar a Dios, a quien no has visto, y aborreces a tu hermano, al que ves continuamente? El Señor nos está diciendo: tienes que tender tu mano. No te está diciendo el Señor: tiende tu mano al que se encuentra allá en la China o en el África. Si puedes hacerlo, gloria a Dios. Pero lo primero que Dios te dice es: tiende tu mano, ama a tu prójimo, a tu hermano que está cercano a ti. Primeramente a los que están allí en tu familia. Segundo, los que están en tu comunidad, como lo que se está haciendo, ¿verdad?, a través de nuestros hermanos, ayudando a los seniors. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ayudar al vecino, al cercano. Como lo que hacemos a través de la iglesia con el Food Pantry, ayudando a miles de personas. Eso es lo que el Señor nos recomienda a sus hijos: extiende tu mano a tu vecino. Amén. A tu vecino, ámale. Ama a tu vecino. Amén. Mire cómo dice, siguiendo la escritura que le estábamos dando lectura. Va el Señor a hablarle una historia en los siguientes versículos. Versículo 30, Lucas 10, 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó,
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Voy a leerle una vez más. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Los ladrones le salieron al encuentro, lo asaltaron, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Diga usted, dejándole medio muerto. Por dos razones en sí el pueblo de Jericó iba a Jerusalén. La cultura nos lo enseña, la historia. Era aproximadamente unas 16 millas de distancia un pueblo del otro, unos 25 kilómetros en la medida métrica. Para moverse, fuese a caballo o fuese en camello o fuese a pie, la distancia era un poco larga para hacer esos movimientos en forma, vamos a decir, liviana. Se preparaban para hacer ese movimiento. Según la historia nos enseña que lo que hacía la mayoría del pueblo de Jericó al templo Jerusalén era por cuestiones de compromiso, de una de dos cosas: o iban a negociar o iban al templo a adorar o a pagar, en este caso adorar y pagar el sacrificio. Jesucristo le va a hablar a este hombre un caso, está hablando con este escriba, que posiblemente existen las posibilidades que haya sido el hombre que pasó de alto, el levita que pasó por alto al que estaba herido. Posiblemente, si no lo fue, él le atendió en el templo, porque la escritura nos revela de que este hombre había ido a adorar, si leemos todo el contexto de la Biblia. De manera que lo atiende un sacerdote, lo atiende un levita. Era usual que esto aconteciese. Cuando el hombre iba a adorar a Dios, llevaba un sacrificio. La Biblia lo decía, que no te presentes al Señor con las manos vacías. Toda la persona que iba al templo, que venía de lugares lejanos, siempre lo hacían con un propósito de llevarle algo al Señor, un sacrificio. Este hombre había ido a adorar al templo, ofreció su sacrificio. Posiblemente tuvo encuentro con este levita y con el que estaba platicando. Posiblemente, existen las probabilidades. Y Cristo va a hablar de esta historia, conociendo la condición del hombre, ya que nada se escondía o estaba en secreto del Señor. Les conocía los corazones, conocía lo que estaban pensando. Le va a decir de esta historia para ver si este hombre puede volver en sí. Al mismo tiempo nos está revelando a nosotros muchas cosas en la historia, para que usted y yo no vayamos a cometer los errores que estos hombres cometieron. Voy a darle un poquito de background o de historia con respecto del comportamiento de este sacerdote que va a estar hablando un poco más adelante, y de este levita. La Biblia nos enseñaba que un sacerdote y un levita que administraban al templo tenían la posibilidad de estar en el templo por 15 días consecutivos. Quiere decir, ellos no servían en el templo los 365 días del año. Para los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel se había dividido en 26 diferentes grupos de levitas y sacerdotes. Recuerde que Zacarías se le llamaba del orden. Quiere decir, de los 26 órdenes, tenían ellos la posibilidad de ministrar 15 días en el templo. En estos 15 días ellos estaban ahí sin salir del templo, sin salir de los atrios, ofreciendo sacrificios, ofreciendo los sacrificios del pueblo. Si les tocaba algunas de las fiestas, ellos estaban ahí para ministrar. Y todo esto lo hacían con muchísimo gozo, alegría. Era cuando recibían más participación del pueblo para sus vidas diarias, para vamos a decir, sus compromisos. Ese era lo que ellos trabajaban directamente en el templo 15 días en el año. Después trabajaban en sus compromisos regulares en las sinagogas o donde fuese, pero en el templo eran solamente 15 días. Ahora, la Biblia nos enseña que después de que la Biblia y la tradición nos enseñan que después que cumplían sus 15 días, se iban directamente con sus seres amados, con su familia, sus esposas, sus hijos, los que lo tuvieran. Y lo primero que hacían, ellos ya los esperaban, se juntaba toda la familia para que aquel sacerdote o aquel levita que habían ministrado en el templo
los bendijere. El pueblo de Israel creía mucho en la bendición de los ancianos, de tal manera que cuando ellos iban a su casa, ellos tenían que tener muchísimo cuidado de no perder el tiempo ni contaminarse, porque iban a bendecir a su familia. Y la declaración de ellos era una declaración profética sobre todos los miembros de su familia. Nosotros ahorita juzgamos de una forma muy severa y muy rápido a estos dos hombres, pero estos hombres hicieron una cosa conforme lo que estaban acostumbrados a hacer, pero cometieron un error grandemente por la falta de misericordia. De manera que estos hombres, cuando ya terminaron su oficio, se encuentran con esta situación. Baja el sacerdote. Vamos a leer la escritura para que podamos verlo con claridad. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote que viene del templo, ya terminó su oficio por los 15 días, va a Jericó, posiblemente la tierra donde vivía. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Luego viene asimismo, versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, si usted lee el versículo 30, en la última porción que repetimos todos juntos, dijo, dejándole medio muerto. Diga usted, dejándole medio muerto. Si estos hombres miraron, no cree que pasó de lejos. Los caminos son estrechos, no son unas avenidas o unos freeways en ese tiempo. De manera que cuando pasaron cerca del hombre que estaba en el camino, pudieron estar algunos pies o metros de distancia, y le vieron al hombre que estaba herido, y la palabra es medio muerto. Aquí estaba un dilema para sus vidas. Si ellos tenían una oportunidad en el año de bendecir a su familia, una oportunidad cuando terminaban los 15 días de oficio en el templo, conforme el orden al cual pertenecieren, entonces ellos van regresando en esa dirección. Pasa el sacerdote, posiblemente le vio cuando estaba ministrando en el templo, y ahora lo ve allí medio muerto. Si este hombre se acerca y lo toca, no habría pasado nada. Pero si el hombre estaba muerto, acontecía algo extraño. ¿Qué cree que acontecía con aquel sacerdote? Se hacía inmundo. La Biblia prohibía que un ministro o una persona, no lo prohibía en esa manera, pero acontecía algo, había una pausa. Cuando una persona se acercaba delante de un muerto o le tocaba, era inmundo hasta la noche. De manera que quedaba inmundo, y quiere decir que todo el beneficio recibido en el templo por los 15 días de administración los perdía totalmente. Y ya no podría bendecir a su familia con la unción que venía en él por estar ministrando en el templo delante de Dios por 15 días. Tendría que esperarse toda la familia hasta el siguiente año. De manera que este hombre, sacerdote, de seguro que inmediatamente pensaron: yo tengo mi familia esperándome. Si ese hombre está muerto allí, entonces pues yo pierdo la oportunidad de bendecir a mi familia, y mi familia lo va a perder también, y no puedo llegar con mi familia sino hasta la noche. Ya para entonces ha perdido la oportunidad de bendecir a su familia. También le acontece lo mismo al levita, que también era un ministro del templo. Y dice la escritura que viniendo un samaritano que no tenía, como dicen por ahí, nada que le tocara en el asunto, no lo dejaban entrar al templo. Él no era parte del pueblo en sí permitido por Dios, no lo dejaban ministrar, no lo dejaban ir al templo. Viene un samaritano y dice que fue movido ¿a qué? A misericordia. Si el sacerdote y el levita hubieran sido movidos a misericordia, habían hecho el trabajo que Dios nos recomendó a todos sus hijos, ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, y no habrían tenido problema de bendecir a su familia, porque el hombre no estaba muerto, el hombre estaba como semi muerto. Y mientras hay vida, la Biblia nos dice que hay esperanza.
Estamos de acuerdo, así lo dice el Antiguo Testamento por medio de Salomón. ¿Sí? De manera que estos hombres, para no meterse en problemas, pero ¿por qué no lo hicieron? Porque no había misericordia. Había conocimiento de Dios, habría sistema religioso en sus vidas, eran personas que conocían bien la ley, pero la misericordia era algo con lo cual ellos no trabajaban. Cristo les dice en un momento a los escribas y fariseos: si ustedes conocieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, entonces me conocerían. Eso es lo que estaba dándoles a entender. Resulta que a Dios se le conoce por la misericordia que Él ha implantado en nosotros por medio de su Santo Espíritu. No se le conoce porque seas poderoso o sabio o entendido. Es la misericordia de Dios. Ahora encontramos nosotros que viene este samaritano. Dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó su herida, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pasó todo el día con él. Algunas de las cosas que iba a hacer este hombre, pues claramente tuvo que retrasarlas. No le interesó la pérdida de tiempo, no le interesó la condición de la persona, le interesó en el sentido de ayudarla, pero no le impidió que lo ayudara. Y eso es lo que Dios nos recomienda, que ayudemos a nuestro hermano cercano, aquel que está cerca de nosotros. Este hombre que estaba allí en ese momento caído, golpeado, casi medio muerto, era una persona que necesitaba la ayuda de sus hermanos, del pueblo de Dios, de alguien que se manifestase la misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Hay veces que me dice, estas cosas las hablamos de tiempo en tiempo con personas que a veces tienen necesidad, y dice: pastor, es que tengo esta necesidad y pues mire que esto y aquello. No se preocupe, la cuestión es que vamos a tratar de ayudarle en el momento que hay la oportunidad de hacerlo. A la persona se le ayuda cuando tiene necesidad. ¿Estamos de acuerdo? De poco aprovecha que ayudemos a alguien que no tiene necesidad. Eso no es estarlo ayudando, es estar compartiendo con él como amigos o amigas. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando se tiene necesidad hay que tenderle la mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, varias cosas están aconteciendo. Lucas capítulo 10 versículo 35 en adelante. Dice así: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ponga atención. ¿Por qué no damos lectura a este versículo todos juntos? Porque nos va a convenir aprenderlo, lo que Dios está revelándonos allí. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. ¿Quién considera usted que era este samaritano? Representación. ¿A quién está representando este buen samaritano? A Jesús. Simple, tan sencillo. Todo el caso tiene que ver con forma de revelación de lo que acontece en nuestras vidas al ser humano. Cuando el enemigo robó a nuestro padre Adán, nos dejó medio muertos. Quiere decir que nuestra área espiritual murió. Quedamos solamente físicamente viviendo, pero estábamos espiritualmente muertos. Quedamos medio muertos. Viene el buen samaritano, que su relación con nosotros no es muy cercana porque él está muy lejos de nosotros. Nos ve en la condición que nos encontramos, y lo primero que hace es tender sus manos, limpiar nuestras heridas, aplicarnos aceite y vino para limpiar nuestras heridas. El aceite significa una clase de medicina para poder librarnos de que nos estemos contaminando, para que los microbios y los virus no se apeguen al cuerpo. Y nos da vino para alegrar nuestra tristeza y nuestro fracaso, para poder alegrarnos delante de Él. Es lo que el Señor está diciendo. Bendígalo si lo siente en su corazón. Pasa todo un día con nosotros, y antes de partir nos dice a través de su palabra, de hablando a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador. Y el Señor dice que antes de partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo estas palabras que nos conviene a nosotros conocer: cuídamele.
y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bendiga a nuestro Dios. Tanto en los Salmos como Pedro nos lo revela, que para el Señor 1000 años es como un día. Estamos de acuerdo. Y la Biblia también nos enseña, los estudiosos bíblicos nos dicen, que en los tiempos de Jesús un obrero ganaba, si era justamente un denario. Un denario era el salario de un obrero diario. Y le entrega 2 denarios, que simbolizan 2 días, que simbolizan en sí 2000 años para lo que estamos nosotros hablando. Ahora, el Señor le está diciendo: todo lo que gastare yo te lo pago cuando regreses. Versículo 36 y 37. Viene aquí la pregunta: ¿quién pues de los 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bendígalo, lo siento en su corazón. Ponga atención si usamos la interpretación y los simbolismos. Como ya lo hemos aclarado y todos creemos, todo creyente cree, Jesús es el representante por el buen samaritano, que nos levanta de la condición de estamos medio muertos, donde no tenemos oportunidad de salvarnos por nosotros mismos. El Señor nos abraza y nos sube a su cabalgadura, después de haber impuesto en nuestro cuerpo ciertos productos que nos ayudan a permanecer en sanidad y en alegría, con el deseo de seguir viviendo, porque la esperanza nuestra es una esperanza que no avergüenza. Estamos esperando el retorno del buen samaritano. Él prometió que vendría, ¿sí? Y Él lo va a cumplir al espacio de 2 días. Dice, le dio 2 denarios. Muy bien, le había podido dar 3 o 1 y medio. Le dio 2 denarios. Para cualquier estudioso bíblico sabe que se refiere a 2 días. Era lo que una persona gastaba para sobrevivir. Y lo que me encanta aquí es que le dice: y todo lo que más gastase me lo pones a mi cuenta, y el día que yo regrese yo te lo voy a pagar todo. No voy a quedarme absolutamente, tú no te preocupes. Ahora, conocemos que Jesucristo es el buen samaritano. Conocemos el simbolismo del aceite y del vino. Conocemos el simbolismo de los 2 denarios que tienen representación por los 2 días o los 2000 años. Pero ¿qué tanto hablamos del mesonero? ¿Cuándo usted escucha hablar del mesonero? Era una persona que estaba en el hotel. Era una persona que rentaba cuartos y daba comida a las personas que se quedaban allí. Tenía el lugar donde podían quedarse, tenía el restaurante, tenía los meseros, tenía lo necesario para que las personas que iban de viaje se quedaran allí. Pero ¿a quién representa el buen mesonero? El mesonero. ¿A quién está representando el mesonero en este simbolismo? Al Espíritu Santo. Como hablamos tan poco del mesonero, es porque también conocemos tan poco del Espíritu Santo. El hombre pasó los 2 días con el mesonero. Con Jesús pasó 1 día, con el mesonero pasa 2 días. Pero el que se encarga de que él esté prosperando y progresando en su salud y en su condición física es el mesonero. El mesonero es el que siguió aplicándole aceite, siguió dándole vino, le dio alimento, le dio ropa nueva. Todo esto lo estaba poniendo el mesonero y se lo estaba ahí escribiendo a la cuenta del buen samaritano. Y el Espíritu Santo es el que se quedó con todo el beneficio en su mano para sustentar a aquellos que encontró el buen samaritano medios muertos. Y nos está administrando los 2 denarios, que es suficiente para guardarnos 2000 años. Y si algún otro costo se agregase a la inversión que estamos haciendo allí, no se preocupen, porque el Espíritu Santo se lo va a cobrar al Mesías. Y el Mesías dice que todas las cosas creadas por el Padre le fueron entregadas a Él. Lo que el Señor nos está diciendo aquí,
ya que como nosotros ponemos atención al sacerdote, porque el sacerdote es una representación de los pastores de nuestro tiempo, el levita es una representación de los líderes, pero tan malo el sacerdote como el líder. Los dos andaban por ninguna parte, lo único que les interesaba era el sistema religioso. Pero el buen samaritano, él manifestó lo que Dios quiere de todos los hijos de él: que representemos a nuestro Dios, que no hace excepción de personas, que cuida del pobre como del rico, del enfermo como del sano. Y luego se encarga y hace un pacto con el mesonero. ¿Usted cree, literalmente ya moviendo los simbolismos, usted cree que ese buen samaritano regresó a ese hotel? Claro. ¿Usted cree que el mesonero, si gastó algo más en aquel pobre que había sido golpeado, usted cree que el mesonero le entregó la cuenta al buen samaritano? Claro. Estos hombres no eran hombres que estaban jugando con palabras. Estos hombres son de verdad. Estos hombres, cuando decían una cosa, la cumplían. De manera que el buen samaritano literalmente regresó. Si fueron 2 días o fue más, no lo sabemos. Pero el buen samaritano sabía el tiempo de su ida y de su retorno. Por eso le entregó 2 denarios. Él tenía en su corazón que en los 2 días regresaría para encargarse de aquella persona que había caído entre los ladrones y había quedado media muerta. Usted se puede imaginar del encuentro con el buen samaritano y el hombre que venía de adorar al del templo y fue alcanzado por ladrones, o fue golpeado por los ladrones. Le robaron todo lo que tenía y lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Usted puede imaginarse ya después del proceso de los 2 días o poquito más, vaya usted a saber, después de esos 2 días, lo cual yo creo, se encuentra el buen samaritano con aquel hombre. ¿Cuál sería su encuentro? ¿Cuál sería la alegría de aquel hombre? Yo casi puedo decirle que se levantó donde estaba, estuviera sentado ahí en el restaurante, estuviera en una silla, estuviera esperando, vaya usted a saber, se levantó y abrazó a aquel buen samaritano. ¿Cuántos estamos de acuerdo? El buen samaritano no tenía relación con los judíos. Este hombre que cayó con los ladrones era un judío que venía de adorar del templo. Sin embargo, allí se rompen cualquier sistema religioso y lo importante es la acción, porque mejor es que la persona haga a que diga. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Sí, porque hay mucha gente religiosa, pero es no lo que está buscando el Señor. El Señor busca personas que digan y hagan lo que dijeron. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que me llama mucho la atención es otro día al partir, cuando nos da los denarios, me llama mucho la atención es: y cuídamele. ¿Usted cree que el Señor, después de enviar al Espíritu Santo, mire cómo dice en Juan capítulo 14 versículo 6, ya voy a terminar, perdón, 16 y 17 y 18, dice Jesús hablando: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Otro quiere decir del mismo nivel a Él, que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Hay que tomar eso en cuenta. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a la persona por influencia o intervención de Jesús. Cuando la persona recibe a Cristo como su Señor, en verdad ha habido una convicción, acepta a Cristo como Señor, entonces el Señor envía el Espíritu Santo, otro de su nivel, que es la tercera persona de la deidad. Y Él viene, dice, el Espíritu de verdad, no un espíritu de muchos espíritus que hay allá, no, el Espíritu de verdad es la palabra que se usa de verdad o de vida, que usted y yo conocemos como el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. Aleluya. ¿Cuál fue el error que el pueblo de Israel cometió cuando Jesús estuvo presente? En los 33 años y medio posiblemente que estuvo en la tierra,
El error que cometieron es que de tener a Dios delante de ellos, no le reconocieron como Dios, como dice el apóstol, ni le dieron gloria. Y ahora el problema que nosotros tenemos, en parte, es que tantas palabras de Jesús, que no los voy a dejar huérfanos, hijos, los voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el cual el mundo no puede recibir, pero vosotros lo podéis recibir porque está en vosotros hasta el fin. Y es lo que, en la forma que leemos la historia, creo que la mayoría de los cristianos, quizás me equivoque, ojalá Dios la palabra, espero que me equivoque, pero la mayoría de los cristianos ponemos muy poca atención al mesonero. ¿A cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos creen que le ponemos muy poca atención en la escritura al mesonero? Y el mesonero es el tipo del Espíritu Santo. El mesonero es el que está con nosotros, sanándonos, alentándonos, ayudándonos, enseñándonos, revelándonos, recordándonos, santificándonos para el encuentro con el buen samaritano que está a punto de retornar. De manera que tenemos que buscar y esforzarnos conforme a nuestras capacidades y la revelación de la palabra de nuestro Dios, que conozcamos un poco mejor con aquel ser con el cual estamos conviviendo en este templo, el Espíritu Santo. Conozcamos mejor al Dios que está en medio de nosotros. Iglesia, te invito a que te pongas de pie. Podremos aprender algunas cosas de la Escritura. El buen samaritano, que es tipo de Jesús, fue movido a misericordia. En esto se manifiestan los hijos de Dios, que seamos movidos a misericordia. Lo segundo que podemos aprender es que el buen samaritano afirmó al mesonero que él retornaría y él se encargaría de todos los gastos que fueran extras. Lo tercero que podemos aprender es que el Espíritu Santo, que está simbolizado por el mesonero, tiene la libertad total, 100% del buen samaritano, de invertir en nosotros lo que sea necesario para tenernos en buenas condiciones, sea tiempo, sea consolación, sea revelación, sea provisión, sea sanidad. El Espíritu Santo tiene en su poder esto que Cristo le ha entregado, para que lo use ayudando a aquellos que encontró medios muertos, que somos tú y yo. Tus ojos cerrados unos momentos. Si tienes alguna necesidad, como acostumbramos a hacerlo, te invito a que pases a este altar. Posiblemente tú y yo tenemos dificultad con tener una comunión de más amistad con nuestro Dios, que pudiéramos alcanzar esa amistad con el Espíritu Santo como lo alcanzó María, Marta y Lázaro, que Jesús llegaba y se quedaba en su casa. Y María nos da un ejemplo precioso. Se tiraba a sus pies, se olvidaba de sus afanes y de sus compromisos, y se quedaba de seguro anonadada viendo las palabras que salían de los labios de Jesús, como la miel que destila del panal, disfrutando la comunión con el Dios encarnado, quien les llamó amigos. Y ahora se encuentra aquí en la tierra el Espíritu Santo, ministrándonos la palabra de Jesús, revelándola a sus hijos. ¿Cuánto nos sentamos a sus pies para escuchar las palabras, la revelación que emana de sus labios? Si alguien interpreta la palabra de Dios en forma correcta, es el Espíritu Santo. Para Él no existen los secretos, y la palabra de Jesús la conoce perfectamente. Antes de haber creado las cosas, ya lo sabían todo. Y se encuentra aquí para ayudarte, para bendecirte, para sanarte, para consolarte. Cualquiera que sea tu condición, escúchame, Él está aquí contigo, en medio de ti. Mientras el grupo nos ayuda con una estrofa,
Platica con Él unos momentos. Platica con nuestro Dios. Dale gracias a Jesús. Dale gracias al Espíritu Santo. Dale gracias al Padre. Dale gracias a nuestro Dios. No se trata de que seamos confundidos, sino que conozcamos la presencia del Dios que está en medio de nosotros, para que podamos encontrar esa comunión que se encuentra entre buenos amigos. A eso quiere el Señor llevarnos. Se lo dijo a los discípulos: ya no les voy a llamar mis discípulos, les voy a llamar mis amigos o siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los llevaré a amigos, porque el amigo sabe todas las cosas. Padre, te adoramos y te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la comunión, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Adorarle unos momentos con estas palabras. Ahí levanta tus manos, abre tus labios, y que esta estrofa te lleve a su presencia, a la comunión con Él. Confiando que me encontrarás. Sí, Señor. Olvido mis problemas. Eres grande y sobre todo estás. Nadie como tú. Él es Dios. Oh, yes, Él es Dios. Él está aquí, iglesia. Es real y me ama. Él es Dios. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer, y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.